Es un placer y un privilegio siempre exponer la palabra del Señor. Y vamos a continuar con la serie de las 12 características del pecado, porque hemos estado tratando eso, vamos a tratarlo durante el año entero. Me gusta eso de la serie porque son secuencias que se pueden continuar para poder desarrollar un tema sumamente amplio, como es el pecado. El pecado es una cosa terrible, hermano, verdaderamente. No solamente hace daño a la iglesia, sino también a todo ser humano de una manera que es muy poco explicada. Y vamos entonces a empezar compartiendo pantalla. Aquí está, muy bien. Vamos a ver, ¿se puede ver bien todo? Muy bien, ok. Vamos entonces, hermanos, a continuar con la segunda característica del pecado. Vamos a ir para atrás un poco, perdón. Las 12 características del pecado. Esta es la parte 2 de esta serie. Una serie de 12 capítulos que vamos a tocar en este año 2022 con el fin de examinar los efectos desastrosos del pecado en el hombre y la mujer. Y hermano, no se equivoque, el pecado es desastroso tanto para el creyente como al no creyente. Y vamos a ver en estos 12 episodios cómo el pecado, las características del pecado literalmente, qué son las cosas que hace el pecado y cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos en pecado. Les recuerdo siempre, hermanos, de visitarnos en nuestro canal de YouTube, Templo Bíblico 126. Usted escribe eso en YouTube y están todos los mensajes en orden. No hemos dedicado mucho a subir los temas más recientes, en particular los del hermano Eric Polanco, Camilo, entre otros. Literalmente lo hacemos diario. Así que si quieren ver cualquier tipo de serie o oírla, quizás están lavando la casa, muchas veces estamos limpiando y queremos oír un mensaje. Bueno, esa es una buena forma, ¿verdad? De escuchar la palabra del Señor. Así que vayan a Templo Bíblico 126 en YouTube. Y suscríbese, por cierto, hermano, suscríbase, den un apoyo con YouTube. Así que ese es un buen punto. En cuanto a este mensaje, hemos estado usando muchos ejemplos y vamos a ver ejemplos de todo índole durante esta serie. Ejemplos de cómo el rey David pecó contra el Señor y se convirtió literalmente en un homicida. Ustedes saben de eso. Vamos a ver a Abraham cuando él entró en esa relación con su sierva. Porque su esposa le incitaba. Nosotros vemos que eso es una falta de fe en cuanto al Señor, eso es entrando en pecado. Judas Iscariote, ustedes saben bien lo de él. Ramsey, el segundo, que es muy posible que sea el faraón mencionado en el libro de Éxodo, con Moisés, Jeroboam, Sansón y muchos más. Y voy a estar siempre usando a una persona, un personaje bíblico como ejemplo, o varios personajes bíblicos como ejemplo en esta serie. La primera característica es que el pecado es irracional. Nosotros habíamos hablado de eso un poco la última vez. Y el verso tema era el 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, que dice el ejemplo de Amnón y Tamar. Y ustedes saben que Amnón era uno de los hijos de David y él violó a su hermana. Hermano, incesto, ¿verdad? Esa es la palabra que se usa para describir lo que es una relación entre hermanos, una relación sexual, ¿verdad? Y Amnón estaba tan viciado del pecado, tan viciado de su pecado sexual, que él quería tomar por la fuerza a su propia hermana. Y aún su hermana diciéndole, hey, mira, no me violes, por lo menos haz las cosas bien, habla con mi papá que no te va a negar. Él la forzó. Y dice la palabra que después de que él la forzó a ese acto sexual, la violó literalmente, la odiaba más, con más pasión que con el amor que él le tenía al principio. Y sabemos muy bien que él murió después de que Absalón lo mató. Así que la paga del pecado literalmente es muerte. No es una opción, no es algo. Es que el pecado trae a luz la muerte. Y vemos que el pecado te hace hacer cosas irracionales, cosas que tú nunca pensaste que podías hacer, ¿verdad? Quizás tú piensas, bueno, yo nunca robaría, eso no me toca a mí, yo soy cristiano. Pero el pecado te hace hacer cosas que tú crees que nunca vas a hacer. Y al impío es todavía peor. La gente que
piensan, se justifican a sí mismos, piensan, bueno, yo soy una persona que yo nunca haría tal cosa o tal otra cosa. Pero si tú crees que tú nunca adulterarías, adulterarás. Si tú piensas que nunca fornicarías, fornicarás. Si tú crees que tú no eres asesino, que tú nunca matarás, tú matarás. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a hacer cosas que tú jamás en tu vida pensaste que ibas a hacer. Es irracional. El pecado no tiene lógica. Y yo quiero darle un ejemplo en esta mañana para que ustedes vean qué ilógico, qué absurdo es el pecado, ¿verdad? Y este ejemplo lo voy a enseñar en YouTube, ojalá que se pueda oír el sonido, eh, y espero en Dios que ustedes vean más o menos hasta dónde lleva el pecado a una persona. Veamos. From emotional to angry, it was day 2 of testimony in the case of the Upper West Side nanny charged with killing 2 children in her care. Today, defiant mother Marina Krim was back on the stand. At times, she directly addressed her former nanny, Yoselin Ortega, and called her evil. Eyewitness News reporter Rob Nelson has the story. After finishing 2 days of gut-wrenching testimony, Marina Krim again lashed out at the accused killer of her 2 children today, shouting, "You're evil, you're evil, please get me out of here," as she left the courtroom in a fit of anger and grief. 56-year-old Yoselin Ortega is accused of fatally stabbing and slashing 6-year-old Lulu and 2-year-old Leo inside the family's Upper West Side apartment back in October 2012. Defense attorneys are using an insanity defense, but prosecutors have suggested that Ortega, who was working as the children's caregiver at the time, committed the heinous act because she was jealous of Krim and angry over job issues. The defendant brutally butchered both children, slitting their throats. Today, jurors heard from the doorman and security guard who were working at the family's apartment building the day of the murders. That guard, Thomas Brown, said he remembers Ortega, who had never spoken to him before, asking him if Krim was upstairs before taking the kids to that apartment and killing them in the bathroom. As captured in these surveillance photos, Krim was actually with her 3rd child at the time at a nearby dance studio to pick up Lulu. She frantically ran home when the young girl was not there. Jurors also heard the chilling 911 call that doorman Glenn Loby made to police, Krim's frantic screams in the background, moments after she found the bodies, and then watched as Ortega stabbed herself in the neck as well. Day 3 of testimony will continue here on Monday, and there's still a possibility that jurors in this case may have to endure seeing pictures of the 2 kids from the murder scene. Muy bien. Como ustedes pueden ver, para los que no saben inglés, Yoselin Ortega era una babysitter, ¿verdad? Y ella estaba tan incómoda con su posición como niñera que mató a los 2 hijos que estaba cuidando, los 2 niños, de una manera desastrosa, hermanos. Eso era terrible. Y cuando su mamá llegó, ella le dijo, eso lo hice para ti. Y entonces trató de matarse ella misma, pero no pudo. Se cortó la garganta, pero la recuperaron a tiempo para que ella tome posición y tome responsabilidad por su daño. Pero hermano, qué absurdo es, ¿verdad? Si una persona está incómoda con su trabajo, tiene que dejarlo, ¿verdad? No tiene que estar forzosa a eso. Pero ella le dijo a la corte de que ella estaba incómoda en su trabajo, que ella no quería saber de su trabajo. Pero el pecado es una cosa tan terrible, hermano, que le lleva a esa muchacha a hacer un mal tan grave hacia a otra persona, especialmente a niños que son inocentes. Hermanos, el pecado no tiene lógica, tú no lo puedes razonar con él. El pecado es una bestia salvaje que destruye a la humanidad, destruye a la persona, te convierte en un monstruo fatal y la persona no se da cuenta. Y esa es la cuestión del pecado, que el pecado es como el gas. Tú no hueles el gas, pero sientes sus efectos. Así que, hermanos, esta mañana vamos a tocar la segunda característica, y es que el pecado se justifica en la mente del pecador. El pecado se justifica. Y es que el que está en pecado justifica su pecado y su mente le convence de que está marchando bien, aún creen que están en obediencia a Dios. Eso es algo increíble, pero cierto. La persona que está viciada del pecado no puede entender de que está en pecado. Y por eso es que usted quizás se ha encontrado con una persona que está quizás yendo a una situación pecaminosa que le está destruyendo su vida, y tú le instas y le ruegas, por favor, no lo hagas. Y esa persona dice, yo estoy bien.
¿Por qué? Porque el pecado en la mente del pecador se justifica. Y quiero que sepan, hermanos, que es absurdo pensar que Dios está de acuerdo con nosotros cuando estamos practicando el pecado. Es absurdo, absurdo pensar de que Dios está de acuerdo con nosotros cuando estamos en pecado. Miren lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, la primera cosa que hace que afecta tu mente. Y cuando tu mente está afectada, tú no puedes entender que tú estás en pecado. Y es más, te convence de que tú estás bien. Y aunque tú estás sirviendo a Dios. Y eso es un peligro increíblemente fatal en cuanto al pecado. Por eso es que la persona que practica el pecado es muy difícil que se arrepienta. Oigan, hermanos, hay una porción en la escritura que dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos buscando reposo. Y después, no hallando lugar, dice, volveré al lugar de donde salí. Entonces va y encuentra el lugar, ¿verdad? Limpio, adornado. Y cuando va, él no va solo, viene con otros 7 demonios peores que él. Y el posterior estado de aquel hombre es peor que el primero. La persona que en una ocasión había conocido, había escuchado la palabra del Señor y vuelve al pecado, es bien difícil de que vuelva a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque está convencido de que está bien, ¿verdad? Y el demonio, los demonios vienen dentro de él y hacen una salsa, yo podría decir, en una forma dominicana, de una manera espectacular, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado porque aunque el creyente no le pasa eso en cuanto a los demonios se refiere, pero el creyente también puede caer en el pecado de creer que está en servicio a Dios cuando está en pecado. Y quiero que sepan, hermanos, que el pecado es tan grave, que su propio hijo inocente no pudo mantener comunión con Dios mientras cargaba el pecado del mundo. Elí, Elí, lama sabactani, dice en Mateo capítulo 27, versículo 45-46. Cristo clamaba, hey, ¿dónde tú me has abandonado, Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué te desamparé? Porque tú tienes el pecado del mundo encima. El pecado de Jocelyn, la muchacha que acaba de matar a un niño, el Señor la estaba cargando ahí. Y si Jocelyn se arrepiente y dice, yo quiero que mis pecados sean perdonados porque yo soy una vil pecadora, yo lo que hice fue mal, yo estoy seguro que el Señor la perdona definitivamente, aunque las consecuencias del pecado, ella tiene que pagarla como quiera. Hermanos, nosotros, el Señor nos perdona, pero las consecuencias continúan. Y si afectan a nuestros familiares, afectan a nuestros amigos, a nuestras relaciones, afectan a la iglesia de alguna manera, el efecto del pecado continúa. Y ese va a ser quizás en otro tema en cuanto a estas 12 consecuencias, y es que el pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Pero el pecado, hermanos, no se crea usted que está en alguna manera u otra cometiendo una infracción contra el Señor en pecado y que está bien y que Dios está escuchando su oración. Definitivamente que no. La única oración que Dios está esperando es el arrepentimiento. Ahora bien, vamos a usar un ejemplo bíblico para que veamos que yo no estoy hablando caballero. En verdad, es que las escrituras enseñan esto. Y el ejemplo bíblico que vamos a usar hoy de un personaje bíblico es el rey Saúl. Y Saúl es excelente en convencerse a sí mismo que está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y se justifica en todo momento y lo vamos a ver. Pero para los que no saben de la historia de Saúl, vamos a explicarlo brevemente. En Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, que sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era un hombre elegante. Y en el versículo 17 dice que Samuel vio a Saúl y Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Ustedes saben, para los creyentes que ya tienen experiencia con las escrituras, Dios estaba viendo que el pueblo deseaba un rey, porque los israelitas son como un poquito como los monos, que les gustan imitar. Entonces vieron que los otros reinos tenían sus reyes y decían, bueno, nosotros queremos un rey también. Pero ellos no sabían y no entendían que ellos estaban rechazando a su Dios, que ya era su rey. El Señor le dice, ok, estoy hastiado ya de su deseo y de que siempre están criticando y que están peleando de que necesitan rey. Se lo voy a dar así como ustedes quieren, pero sépanse que ese rey va a tomar de sus hijas la mejor de ellas y va a tomar su cordero y va a tomar todas sus cosas, porque el ser humano es
vicioso en su pecaminosidad, pero le dio el mejor hombre que tenía, que era Saúl. Curioso, hermanos, Saúl era lo mejor que había en Israel en ese tiempo. David todavía no había nacido, pero lo más probable era muy, muy niño. Tomando entonces Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Hasta ahora estamos bien. Saúl se convirtió en el rey de Israel. Y por cierto, el primero, si no contamos a Jehová de los ejércitos, pero el primer ser humano rey para el pueblo. Y aquí es que empezaron los problemas, porque aunque Saúl fue escogido por Dios, el pecado de Saúl le llevó a la propia ruina. Y había un asunto que Saúl, mientras obedecía a Dios, mientras estaba llevando a cabo los mandatos de Dios, él era entre los profetas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que él profetizaba? Él vencía en todas sus batallas y todo le iba bien. Pero el pecado de la desobediencia lo destruyó a él y a su propia descendencia. Verdaderamente, el pecado lo llevó a tal sitio, a tal lugar, donde Dios eliminó sus razas completamente de sobre la faz de la tierra. La primera desobediencia que vamos a examinar de Saúl fue la siguiente. Leyendo en 1 Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 19, no lo vamos a leer entero, vamos a ir brincando, ¿verdad? Pero en el versículo 5 dice que entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Para los que no entienden, Israel iba a pelear con sus enemigos los filisteos, y los filisteos eran tan gran número que los israelitas se empezaron a tener terror, ¿verdad? Incluyendo Saúl. ¿Qué pasa? Que Saúl estaba esperando a Samuel para que él hiciera sacrificio antes de que entraran a la guerra, y eso era un procedimiento que el Señor le había mandado al pueblo de Israel. Y en el versículo 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Samuel estaba un poco tarde. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y de por cierto, ofrecer el holocausto no le tocaba a los reyes, le tocaba era solamente a los sacerdotes. Entonces, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Yo subrayé ahí, me esforcé. Qué lindo suena, ¿verdad? Me esforcé y ofrecí holocausto, ¿verdad? Yo no he implorado el favor de Jehová, ahora que lo tenía que hacer. Qué lindo suena. ¿Qué dice Samuel entonces? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y hermanos, Saúl justificaba su pecado de desobediencia constantemente. Es el problema de Saúl, hermanos, que tenemos que ver. El que vive en pecado llega al punto que busca toda justificación por su pecado hasta el punto donde cree que hace servicio a Dios. Miren la palabra específica que le dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Qué lindo, ¿verdad? Pero verdaderamente Dios no anda buscando que tú trates de llenar la parte que no te corresponde. Él quiere obediencia por encima de tu mente y de tu lógica. La lógica del hombre no sirve porque está viciada de pecado. Tenemos que llevarnos del orden específico de Dios. Ahora bien, ¿ustedes creen que se queda ahí? No. Saúl, esa es la naturaleza y el carácter de Saúl. Justificarse a sí mismo cada vez que hace algo malo. Segunda desobediencia está en 1 Samuel capítulo 15 versículo 1 al 35. Imposible de leerlo todo en un solo ratico, pero voy a brincar.
En el primer versículo dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Para los que no saben muchas escrituras todavía, quiero que sepan que en toda guerra, aún en el día de hoy, la muerte de todo hombre y de toda mujer es muy regular. Así que no sientan como que Dios está mandando a eliminar a un pueblo entero sin piedad. Claro que hay piedad, pero verdaderamente es necesario. ¿Por qué? Porque los hijos de los enemigos del pueblo de Israel podían haber tomado venganza en el futuro y Dios tiene que dar esa orden porque las escrituras no evitan los temas delicados como la guerra, hermanos, y habla de las cosas que son bien, bien agresivas. Pero Dios mandó a Saúl a matar a todo hombre, toda mujer, los niños, los de pecho y también las vacas, las ovejas, todo, quémalo todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Saúl viene y hace la guerra y derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y aquí es que viene el asunto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ok, mató a las mujeres, mató a todo eso. Ok. Pero ¿qué pasa? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, ¿verdad? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Qué lindo. Todos los vil y despreciables, eso sí, vamos a matar esa basura. Ah, pero esa vaquita gordita, ven, qué desperdicio. Óigame, hermano, eso es algo muy importante. Tenemos que pensar como Saúl y vamos a ver eso en un minuto, pero él estaba pensando, qué desperdicio. ¿Por qué vamos a matar esa vaquita? ¿Por qué vamos a matar ese buey y esa ovejita tan gordita que ahorita no da hijo y no da más leche, y la vaca no da más leche y sucesivamente? ¿Qué pasa? Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ustedes ven, él cree que está haciendo obediencia a Dios. Yo he cumplido hoy a Dios. Y Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo no se toma la responsabilidad. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Notes, hermanos, el juego de palabras aquí. El pueblo perdonó para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. No es el mío, el tuyo. Pero lo bueno, lo que él hizo bueno, lo destruimos, se incluye. Es plural. Lo malo no es plural, el pueblo. Pero lo bueno fui yo. Se justificó. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, y aquí ustedes ven la defensa, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Óiganse bien, este es el verso increíble. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión y la hechicería están en el mismo nivel. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, ser obstinado como una persona, es un pecado igual que el ídolo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando tú eres obstinado, tú tomas por encima del mandamiento de Dios
la lógica que piensa tu cerebro, por encima de la orden de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En la mente de Saúl, sus acciones tenían lógica. ¿Cómo voy a yo eliminar esa vaquita tan buena? Eso da un tremendo guiso los otros días. Óiganme, y estos tesoros que están aquí de los amalecitas, pero con eso se puede hacer un templo. Hermano, tenemos que pensar y vernos nosotros en la situación de Saúl. Usted y yo podríamos hacer lo mismo, ¿sabe? Cuando en nuestra mente nosotros pensamos que sabemos las cosas, cuando nuestra mente toma lugar por encima de la orden de Dios y justificamos el pecado, el que cree que nunca va a adulterar contra su esposa, el día que adultere dice, bueno, es porque mi esposa no me daba atención, no me prestaba atención. Qué lindo suena, que él se siente como, la persona se siente quizás como que es una víctima, ¿verdad? Una víctima. Ah, yo mentí, pero fue porque ellos me engañaron a mí primero. No, porque siempre la persona se justifica y lo hace ver como que Dios está de acuerdo, ¿verdad? Y eso Dios lo tiene por basura. La lógica tuya no puede pasar por encima de la orden directa de Dios. Nuestro deber es obedecer, el del creyente, y del impío tiene que reconocer de que mientras tú estés buscando cómo tú vas a agradar a Dios a tu manera, entiéndese que nada de lo que tú haces para Dios, Él lo recibe, Él lo toma como basura, como trapo de inmundicia. De un buen dominicano, hermanos, es el pad de la mujer, le llaman el trapo de inmundicia, ¿verdad? Es como eso, literalmente. Eso se bota a la basura. Dios bota tus acciones que tú crees que estás haciendo para Dios y lo tira a la basura. La tercera desobediencia, ¿ustedes creen que Saúl se queda ahí? No. Él va más y más hacia abajo. En 1 Samuel capítulo 28, versículos 3 al 6, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a ella y por medio de ella pregunte. Hermanos, Saúl llegó al extremo que buscó a una divina para saber la voluntad de Dios. Piensen, hermanos, piensen por un minuto. Buscar a una divina para saber la voluntad de Dios. Eso es como que voy a matar a fulana de tal para ver si yo me encuentro en la presencia de Dios. Yo no sé cómo explicarlo. Es tan agresivo esto, hermano, tan nocivo, pero el pecado te lleva a lugares que tú nunca pensaste que ibas a llegar, ¿verdad? Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Edor que tiene espíritu de adivinación. Y Samuel dijo a Saúl, óiganse, esto es una cosa interesante. Aparentemente Samuel apareció ahí. Hay muchos hermanos que dicen que no, hay otros que dicen que sí, hay otros que dicen que fue un demonio, hay otros que dicen que no, que fue Samuel. Hermano, yo no sé, pero la escritura dice que Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué tú me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Ya Jehová era su enemigo. No era simplemente un extraño, no, tu enemigo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de los pecados de Saúl? Sabemos que el Espíritu de Dios se apartó de él, ¿verdad? Y él quizás se preguntaba, ¿y por qué? Porque el que está en pecado no entiende que está en pecado. Un espíritu malo le molestaba también, todo el tiempo, no podía ni dormir. Estaba siempre constantemente nervioso. Saúl era constantemente derrotado en batallas, perdió su ilustre forma, su brillo. Fue avergonzado por las victorias de David.
David le hacía pasar vergüenza, porque es que David siempre, es más, ustedes se recuerdan del cántico que decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Oiga, él era el refrán y literalmente como el benchmark en inglés se dice, pero es como, se dice como la palabra como que yo supero a Saúl fácilmente, ¿verdad? David superó a Saúl en todo. Y su familia de Saúl fue destruida por completa, por toda su generación, hermano. No quedó hijo, no quedó varón ni hembra, nada. Ustedes lo ven más luego en las escrituras, de que todos los hijos de Saúl fueron destruidos. Dios lo acabó completo. Y fue muerto en batalla como un perdedor, tirándose dentro de su propia espada. Hermanos, el pecado es una escalera que te lleva más y más y más a la impiedad. Y llega un punto donde tú crees que tú estás yendo para arriba cuando tú estás yendo para abajo, hasta te quita el vértigo. Óiganse, cuando yo estoy volteado para abajo, a mí me da un mareo, porque, ¿verdad? Cuando yo hago qué sé yo, me tiro así de cabeza, la sangre me llega a la cabeza. Entonces, ahí tu cerebro no puede procesar correctamente, tú te mareas, ¿verdad? El que está en pecado no se marea, sigue así y cree que está yendo para arriba. Es como estar en el espacio. Y no hay justificación para el pecado no se justifica. Tú no puedes decir que Dios sabe que, bueno, que eso fue por tal fulano de tal que yo lo hice. No. Tú vas a pagar por tu pecado. Tú vas a pagar por tu pecado. El pecado se paga, hermano. El pecado se paga. Sí, es cierto, Cristo me lavó, me limpió, pero la responsabilidad de mi pecado la tengo que llevar yo. ¿Saben por qué? Porque si yo, hermanos, hoy en día vengo y cometo un fraude, Dios puede perdonarme cuando yo pido perdón al Señor, genuinamente que me perdonen. Pero el fraude lo tengo que pagar yo. Si yo le robo los impuestos al gobierno y yo lo hago conscientemente y digo, bueno, porque Jehová sabe porque que el gobierno es ladrón. Bueno, qué lindo, se justifica, parece bonito. Pero el problema está en que tú eres un ladrón. Entonces, cuando viene el IRS, aunque yo le pida perdón al Señor, el Señor dice, sí, yo te perdono, pero ve a la prisión. El asunto es, hermanos, que no se puede justificar con el pecado, no se puede. Y cuando una persona insiste en creer de que está bien delante de Dios cuando está totalmente en pecado, va yendo y descendiendo en esa escalera para abajo hasta no poder regresar atrás. Hay un momento, hermano, donde la persona ya no puede regresar. ¿Por qué? Porque está totalmente convencida de que está bien. Y eso me entristece, hermano, porque yo lo he visto muchas veces, tanto como joven en la iglesia y ahora como anciano. Yo he visto tantas cosas cuando una persona está totalmente convencida de que está dándole servicio a Dios o está totalmente convencida de que está bien, de que todos están mal. Miren, el pecado es tan tal que la gente te lo dice y te lo ruega y tú ves el misionero, el pastor, el que sea, del calibre que sea y te lo dice. Tú estás en pecado, mi hermano, mi hermana, arrepiéntete. Tú le dices, no, mi hermano, no, eso no es así. Tenemos que tener cuidado con el pecado. Cuando ustedes ven que la iglesia entera está encima de eso y que tus ancianos, tus hermanos, tus pastores, todos están hablando contigo y diciéndote, hermano, tú estás mal, tienes que reconocer de que tú no vas a entender eso, tú no lo vas a comprender. ¿Por qué? Porque tú estás borracho. El pecado pone a uno borracho. ¿Qué podemos hacer? Dios mío, ¿qué podemos hacer? Oh, man. ¿Qué se hace cuando una persona está en pecado? Y cuando yo estoy en pecado, cuando cualquier hermano está en pecado. ¿Y qué podemos hacer en ese momento cuando no podemos entender que estamos mal? Bueno, lo primero es que tenemos que confesar la realidad del asunto. Tú tienes que confesar el pecado. Tú tienes que confesar, tú tienes que decir, yo estoy mal. Yo estoy mal. No te escondas para que no te corrijan, no te escondas para que no te ayuden, no te escondas debajo del puente de decir, yo voy a escapar de esto yo solo. No, tú tienes que confesar, tú tienes que decir, óyeme, yo estoy mal, ¿verdad? Y Proverbio 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Solamente así tú puedes alcanzar la benevolencia de Jehová, la misericordia de Jehová. Cuando tú entiendes y reconoces y declaras que estás mal. Y hermanos, eso te libera, eso te sana. Inmediatamente es como si te hubieran echado agua fría en la cabeza. ¡Oh! Y tú sientes, óyeme, pero qué fresco me siento libre, es un peso fuera de encima. Segundo, debes dejar de confiar en tus razonamientos.
¿Saben por qué tú tienes que dejar de pensar? Tienes que dejar de razonar con tu mente, porque tu mente está en pecado. Tu mente está borracha. Es como dice la palabra del Señor, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tú no puedes razonar el bien, tú no puedes. Yo soy inteligente, yo sé. Tú no eres lo suficiente capaz para saber cuando tú estás mal. So, tienes que dejar de pensar como tú piensas y empezar a dejar que Jehová piense por ti. Oigan, mi hermano, cuando el creyente deja que Jehová piensa por él, en vez de nosotros razonar en nuestra propia concupiscencia, las cosas marchan bien. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tú no tienes entendimiento. Tú no eres sabio. ¿Saben, hermanos? Que el que comete pecado entra a una habitación y ahí pueden haber personas de Nobel Prize winners. Pueden haber, ustedes saben lo que es el premio Nobel, ¿verdad? Puede haber quizá un misionero que Billy Graham, si no se había ya partido con el Señor, Billy Graham pudiera estar en esa habitación y el pecador cree que es el más inteligente en esa habitación. El que está en pecado cree que es lo más sabio que hay y que nadie puede con él. Y eso es duro, porque el pecado te engaña de esa manera, te emborracha literalmente. Y número 3, tienes que bastarte solamente en la palabra de Dios para conocer los pensamientos de Dios. Tú no sabes lo que Dios quiere si no lees las escrituras. Tú no sabes. No digas, Dios acepta mi adoración. Hay personas que creen que Dios acepta todo tipo de adoración, ¿verdad? Dios acepta mi adoración, como que si conocen a Dios de esa manera. Si Dios ha hablado en la palabra, ¿cómo Él quiere que sea adorado? Si Él ha hablado en su palabra, ¿cómo Él quiere que sea obedecido? Si Él ya dio orden directa, no es necesario que tu mente diga lo que tienes que hacer. Ya la palabra de Dios ha dicho lo necesario. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dios ha hablado muchas veces y de mucha manera. ¿Por dónde? Los padres y los profetas. Ahí están las escrituras. Ahí está todo el mandamiento y la orden de Dios. No asumas tú que tú sabes cómo Dios quiere que sea adorado o servido. Tu servicio es ineficiente, al menos que se obedezca igual como Dios quiere. Una última cosa. Saúl pensó en esas ovejas, en esas vacas, en ese buey gordo, bonito. Y dijo, qué bueno, vamos a no desperdiciarlo y vamos a ponerlo en el servicio del Señor. El pecado, hermanos, en nuestra mente lógico, tiene sentido. Pero, hermanos, el pecado es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Dios a Saúl lo desechó y las consecuencias fueron tan tal que no solamente él murió como un perdedor, sino que también su familia fue afectada. Y en la próxima ocasión vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo he terminado aquí. Podemos meditar en eso durante la semana.